Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal, y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, RCC Media. Bien, Luis, entonces hablábamos del paquete de ayuda, ¿no? Sí, sí. El otro lado de la moneda de ese enfrentamiento de rusos y ucranianos y la práctica definición del dominio ruso sobre el territorio este de Ucrania. El otro lado es que Europa está debatiéndose entre la rapidez de las ayudas y la solidez de las ayudas de Alemania, de Francia, de Reino Unido. Es decir, Europa se está ahora mismo debatiendo de que no estamos o que no están ellos aprobando a tiempo la cantidad de ayuda que necesita Ucrania para contener ese avance de los rusos. Y entonces, en todos los debates, en todos los congresos en Europa se está debatiendo de por qué no estamos ayudando más, dicen ellos. Pero uno de los mayores soportes de Ucrania es los Estados Unidos. Los Estados Unidos están inmersos en una de las... Pero vamos a hacer un puntico ahí, porque sí. La Unión Europea, lo que ha entregado, lo que ha aprobado como ayuda a Ucrania son unos 2.000 millones de euros. Sí, sí. 2.000 millones de euros. Eso es. Sí. Eso es, tú oyes. Sí, sí, y muy claro, leve y muy claro, pequeña, o sea, la ayuda. Un primer paquete de unos 1.500 y tanto, y otro segundo paquete. Muy tímida. Claro, y otro segundo paquete que se aprobó en mayo, en los mismos días que se aprobó el paquete de Estados Unidos. Uno de 1.500, que fue el primero, y otro de 500 y pico, como 2.100 millones, 2.200 millones de euros, que cuando usted lo convierte a dólares, pueden ser algunos 2.500, 2.600 millones de dólares. Eso es todo lo que han dado las economías más ricas del mundo. Tú dices todo, pero hay mucho, bueno, pero para ellos... Es un dineral, es un dineral. Lo que pasa es que cuando tú lo comparas con un paquete de 40.000 millones de dólares que aprobó el Senado de Estados Unidos en una votación 86-11, o sea, de forma abrumadora, entonces tú dices, bueno, pero esos 2.500 millones de dólares, eso no es nada, en comparación con los 40.000 millones. Siguiendo su tradición de apoyo y de soporte, como siempre, ha sido siempre el que más ha aportado a la OTAN. No, y también, Luis, los propósitos disímiles que hay aquí. Sí. Mientras los europeos apuestan por una solución rápida de esta guerra. Por la dependencia que tienen de los combustibles. No, y por el efecto desestabilizador que tendría y de la pacificación de la región, de la zona europea, que tendría un conflicto largo. Porque, ¿qué pasa? Recuerda que en Kosovo hay una fuerza de la OTAN de pacificación. Que todavía está ahí. Que se va en noviembre de este año. Sí. Se va en noviembre, que es lo que tiene la región serbia controlada, que es una región prorrusa, que tiene mucha afinidad con los rusos. Entonces, después que nos tomamos 20 años para resolver esto aquí, que nos ha costado miles de millones de dólares, puede pasar lo mismo que de Afganistán, que se fueron, el avión despegando y los talibanes asumiendo el control otra vez, después de 20 años. Sí. De ocupación. Entonces, ese es el desastroso. Claro. Entonces, decir, bueno, vamos a sacar la OTAN de aquí, de Kosovo, y al otro día que venga el mismo gobierno que depusieron hace 20 años, que son fuerzas que políticamente todavía están activas en esa región y que están esperando una coyuntura para rearmarse. Entonces, la Unión Europea lo que está mirando es ese problema y el problema también de los refugiados que están en su puerta. Es uno de los problemas más grandes que tiene, ¿dónde van esos desplazados? Que ya esos sistemas de bienestar están seriamente golpeados por las nuevas realidades económicas mundiales y por los números de refugiados que han recibido también. Entonces, ¿a qué juegan los Estados Unidos en esto? Bueno,
yo mando mucho dinero para extender este conflicto y hago un doble play. Porque mantengo a los rusos a raya, pero le mantengo a los europeos un pie en el cuello. Que tengan que venir donde mí para que yo los proteja, pues yo soy control de la OTAN. Sí. Tú ves, o sea, esto es un juego de geopolítica, de ajedrez, que coloca a los Estados Unidos en una posición de extender esa guerra lo más que se pueda. Bueno, con el problema interno que tiene económico, que va en contra de ese, por supuesto, de esa intención. No, pero además de eso, toda esa ayuda que está llegando ahí, porque de ese paquete de ayuda hay 40.000, de los 40.000 millones de dólares, hay 20.000 que es en ayuda militar para adquirir cierto tipo de armamento, Sí. que son los misiles Patriot, eso lo hace una compañía X. Sí. Ese va a vender todos esos misiles. Misiles de largo alcance, bueno, ahí hay varias compañías que lo hacen. Ese pastelito se va a repartir entre varios, pues son todas compañías americanas. Sí. Todo. Sí, Entonces, si hay alguien que debe estar de fiesta, son las compañías constructoras de armas. Que se aseguraron de vender 20.000 millones de dólares de ese paquete. Entonces, de ese paquete hay 8.000 millones de asistencia económica directa. Pero ¿qué es lo que pasa? Según Transparencia Internacional, Ucrania ocupa el ranking número 128 en corrupción en el mundo, con 33 puntos porcentuales de 100. Claro. Que no son suizos los que están ahí. No, claro que no. Nosotros, aquí, de este lado, República Dominicana, que la gente dice que lo roban todo, que somos corruptísimos. ¿Tú sabes en qué lugar estamos? En ese mismo ranking. En ese mismo ranking, en el lugar 32. En el lugar 132. 132. Estamos mejor que Ucrania. No. Estamos más para abajo, pero Ucrania saca 30 puntos de 100, 33 puntos de 100 y nosotros 30. O sea, nosotros no estamos muy lejos porque es un índice de percepción de la corrupción. Okay. O sea, son 13 encuestas que se hacen a personas, a instituciones. Ahí está el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial. Y entonces, por la data que arrojan esas 3 encuestas, se construye un índice. Es decir, que el que está más cerca del 1 es menos corrupto. Exactamente, el 1 siendo el 1 menos corrupto. Ya entiendo. Y el 188 el más corrupto. Ya entiendo. Sí. Nosotros estamos cerca, a 10 posiciones. No, porque estamos en 130, somos 133. 132, perdón. Ajá. De 180. Y los ucranianos, y Ucrania. Y Ucrania es el 128. Son de 4. 180. Sí. O sea, nos separan solo 4 posiciones. Entonces son 4, no 10. De Ucrania. No son 10, son 4. 4. Entonces, yo digo todo eso porque mira lo que es el tema de la doble moral del derecho internacional. O sea, vamos a bombear miles de millones de dólares al país 128 en corrupción del mundo. Sí. O sea, y le vamos a dar dinero y armas y de todo para que ellos lo manejen. Sí. Para que ellos lo manejen. Miren, tengan los cuartos, hagan lo que ustedes quieran con eso. O lo que ustedes entiendan. ¿Tú ves? O sea, mira cómo es la cosa. Mientras en estos países aprietan. Les quitan las ayudas. Sí, les quitan las ayudas, porque aquí hay mucha corrupción, allá tú mandas miles de millones de dólares sin que nadie pregunte nada. Sí. Sin un plan, sin un presupuesto, sin nada. Sí. Mándale los cuartos para que ellos resuelvan como ellos puedan ahí y sigan matándose entre los rusos. Entonces ahora viene una guerra de guerrilla. Es la nueva fase de este conflicto. Guerra de guerrilla, guerra no convencional, sabotaje. Eso es lo que viene, una resistencia en la zona ocupada por Rusia. Entonces, ahora, como tú señalaste, ¿cuál es el factor disruptor aquí? La inflación. La inflación. Una inflación que no se había visto en los Estados Unidos hace 40 años. 8.6% de inflación interanual. Pero cuando, según publica ayer el Wall Street Journal,
Pero ¿cuál es el principal el problema o la particularidad de esa tasa de inflación? ¿Tú sabes cuál es? Que cuando tú quitas la inflación de los alimentos y los combustibles, es un 6% en el resto de la economía. Es decir, que el impacto de los alimentos y los combustibles representa más del 25% del total de la inflación en 2 rubros nada más. Bueno, son 2 rubros importantes. Combustible y alimentación. Los otros bienes han tenido inflación, bienes y servicios, pero ninguno en la proporción que la han tenido los combustibles y los alimentos. Entonces, tremendo 2 rublos. O sea, eso es para que se vea que directamente está relacionado con ese conflicto. Completamente. Porque, ¿cuál es el estrés que ha generado sobre la cadena de producción de alimentos? O sea, Rusia y Ucrania producen 30% de la producción de grano mundial, entre los dos combinados. Sí. Ucrania es uno de los principales productores de grasas comestibles. Y por ahí nos vamos. El petróleo, solamente, el petróleo ruso representa el 11% de las exportaciones totales del mundo. En Europa se está hablando de el impacto en los alimentos simples, en la confección, el aceite. El aceite. El aceite está provocando un cambio en la dieta y un cambio en las empresas, porque todos esos productos que se producen en Ucrania y en esa zona y en Rusia, son insumos para la producción de alimentos comunes que se producen en cada uno de esos países, pero tienen una materia prima que viene de Ucrania. Ahora mismo se está hablando del cambio radical del aceite de girasol, el aceite de la producción de aceite y la producción de las materias primas con las que se construyen los demás alimentos de la canasta familiar. Es decir, ahora mismo hay un problema en Europa para la confección de alimentos, para la producción de alimentos impresionante, que la gente no lo está viendo porque ese tipo de cosas no se discuten. No, porque aquí no, y no se interconectan tampoco. Sí. Uno de los mayores damnificados del conflicto de Ucrania son algunos países de África. Claro. Que están reclamando y buscando ayuda en Europa para que el conflicto no siga dañando sus economías, porque esos países africanos consumen el grano y el trigo que se produce tanto en Ucrania como en Rusia. Entonces, nosotros que no consumimos quizás trigo de Ucrania ni de Rusia, no estamos impactados de la misma manera, pero hay países del tercer mundo, países pobres, que su alimentación se ve gravemente impactada por los conflictos en Ucrania. Entonces, el otro punto ahí es que esta semana también la Unión Europea decidió suspender la recompra de títulos y tomar alguna medida monetaria, lo que tienden a elevar la tasa de interés para controlar la inflación. Así es. Sí, que es lo mismo que está haciendo Estados Unidos, lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Ahora, viene el otro impacto. Ayer, el economista norteamericano, Len Kiefer es, mucha gente no lo conoce, es uno de los economistas en jefe de Freddie Mac. Freddie Mac era la compañía que garantizaba, que vendía los seguros de hipoteca en Estados Unidos, que quebró. Sí, en el 2008. Fannie Mae, Freddie Mac, eran los dos los dueños del mercado. O sea que es una voz autorizada en el sector de vivienda e hipoteca en Estados Unidos. ¿Y qué dice Len Kiefer? Len Kiefer dice que se puede estar viendo en el mercado de vivienda de Estados Unidos una ralentización que no se veía desde el año 2006. Y él lo atribuye a varios factores. Número uno, los montos de los préstamos que se están tomando ahora son mayores.
¿verdad? Mayores, ¿por qué? Porque el precio de la vivienda ha subido. Sí. Entonces, una casa que costaba $250,000, ahora cuesta probablemente $300,000. Número uno es eso. Y número dos, el aumento de los tipos de interés. Entonces, él hace unos ejercicios con una tabla, lo pueden buscar en Twitter y seguirlo. Él hace unos ejercicios con una tabla interesantísimo y calcula que una vivienda, o sea, que el norteamericano promedio tendrá que pagar un incremento de un 35% en sus cuotas si ajusta el monto del préstamo con la nueva tasa de interés. Tener la misma casa te va a costar un 35% más de cuota. Entonces él dice que eso necesariamente va a impactar el sector de vivienda, que no necesariamente las viviendas bajen, porque ya se han visto escenarios donde el sector ha sido impactado y los precios no bajan. O sea, es una cuestión grave. Ese es un sector en Estados Unidos muy dinámico, que es un termómetro de la economía importantísimo y que también se ve impactado por todas estas medidas monetarias que se están tomando. Creo que ese es uno de los destinos por excelencia de los fondos de pensiones. Las inversiones norteamericanas, los fondos que se ahorran de los ahorros norteamericanos y que se administran de manera centralizada en los 401k y todo eso, van gran parte a ese sector inmobiliario. Y entonces Claro. una afectación de ese sector impacta negativamente en todos los demás. Eso no necesariamente está conectado a la guerra de Ucrania, porque tampoco podemos hacer como hace mucha gente aquí, que todo tiene que ver con eso. No. Esto está conectado a las ayudas COVID, al aumento de la masa monetaria y al estrés en las cadenas de suministro que produjeron unos incrementos de precios. Lo que pasa, lo que sí está conectado con la guerra de Ucrania es el ciclo inflacionario. Y eso que es lo que ha acelerado la toma de estas medidas. De los rublos que tú mencionaste. Exacto. La Reserva Federal ha cumplido con sus misiones. Una de las misiones de la Reserva Federal es garantizar los empleos en Estados Unidos. Y Estados Unidos está cerca del pleno empleo. Por primera vez en mucho tiempo. Contrario a nosotros, que nuestro Banco Central tiene la misión de controlar la inflación, esa no es la misión de la Reserva Federal. Una de las misiones es preservar los empleos de los Estados Unidos. Entonces, por eso, cuando se hace la transacción, empleo versus inflación, ellos prefieren el empleo. Porque tienen un mandato legal para eso. Aunque el sueldo no le dé. Claro. Lo que pasa es que no estaba previsto que se diera de esa forma. Pero es un tema preocupante. Bueno, es como tú dices, la gasolina, un récord a $7. Eso es impresionante. A $5. 5, 7, en algunos casos está llegando a los 6 y algo ya en algunos sitios. Ahí también hay un componente. Y los alimentos, el norteamericano común dice que tiene que incrementar más de $260 adicionales a los que pagaba meses atrás. Por lo que decíamos que está en el supermercado, obviamente. La inflación está concentrada en esos rubros. Alimentos y combustibles. O sea, está... y hay un dato interesante, porque mucha gente no entiende la correlación de los precios de los combustibles. La gente ve... ¿Cuál es que se toma referencia? Bueno, el barril de petróleo. ¿Por qué se comportan diferentes? Bueno, sencillo. Para producir un galón de gasolina, o sea, es el costo en los Estados Unidos, donde se refina el combustible. Producir un galón de gasolina, el costo está dividido en 4 variables. El 60% de ese costo lo representa el precio del barril de petróleo. El petróleo. Y hay un 17% que lo representa el costo refinado. Entonces, hay un 23%, de lo cual un 12% son impuestos,
y un 11% son comercialización. Así que se descompone el precio de la gasolina en Estados Unidos. En el diésel, el precio del petróleo crudo representa un 49% del costo de producción. El costo de refinarlo es un 28% de su precio. No, mayor. Porque en la gasolina es un 17%. Un 17% y el otro aquí mayor. es un 28%. Ya. Y distribución y los impuestos son más o menos, son parecidos, 23% entre los dos. Entonces, aquí hay un tema y que impacta directamente en los precios y eso llega aquí. ¿Qué está pasando aquí con los combustibles? Hay un subsidio. Hay un subsidio que se está volviendo un monstruo que yo no sé cómo, de verdad, yo no sé cómo vamos a manejar eso. El precio de la gasolina de paridad, para que la gente tenga una idea de qué es lo que está pasando con los combustibles aquí. La gasolina regular está. Tú tienes tu calculadora ahí para que nos ayudemos, para que la gente lo entienda. Pues yo creo que todavía este cálculo nadie lo ha hecho en el aire. Lo vamos a hacer nosotros de fresco, porque no somos economistas. Pero divídete ahora 150.26 entre 55.29. ¿Cuánto te da? 2.71. 2.71. Entonces ahora, vamos a retener ese número, 2.71. Ahora, pon 4.20 por 55.29. ¿Cuánto te dio? 232.22. Ajá, rétaselo al primer número que te di, por favor. Sí. A 150.29, con 28, pues. A 150.26. 150.26. Ajá. 81.95. Ese es el precio, esa es la diferencia. 81.25. 95 es la diferencia del precio al que el gobierno está tomando como referencia para colocar los precios finales del combustible y el precio al que se está comprando aquí. Sí. Es decir, que hay 81.95 pesos. Peso dominicano. Y si a eso... Por cada galón. Por cada galón. Y si a eso 81 y pico, tú le sacas el 16... búscate esa diferencia ahí. 81, ¿cuánto fue que te dio la diferencia? 81.95. Saca el 16.38% de eso. 38% de ese 81 y pico. 13. Súmaselo al 81 ahora. Más 81. Son 90 y cuántos pesos que te da? 95. 95 pesos. 95,37. Eso es lo que se está absorbiendo de subsidio aquí. Por cada galón de gasolina. De 250. Por cada galón de gasolina. Sí. Cada galón de gasolina el gobierno absorbe 95. Exacto. Para poderlo vender a los precios que se está vendiendo ahora, el gobierno está asumiendo esos 90 y tantos pesos. Que la diferencia del precio de paridad de importación y el 16% de impuestos al valor. Porque el otro es específico y se recauda igual. No importa. Eso por número. Cada galón paga un fijo. El otro es un ad valorem, que es un 16.38%. Eso no se está computando y por lo tanto el gobierno te lo está subsidiando. Entonces, ¿hasta dónde esto se puede mantener? Hice ese ejercicio con un solo combustible, pero lo podemos hacer con todos. Lo podemos hacer con todos. En la resolución de precios semanales que hay que publica el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, yo busqué ahora el consumo de galones. Ajá. 1.200 millones de galones. Y si tú lo multiplicas por los 95,
Sí, pero ese número, ese 1.200 millones de galones, es en el año 2018. 2018. ¿Tú sabes cuántos vehículos entran aquí al año? Al año aquí entran más de 25.000 vehículos nuevos. Es así. ¿Entiendes? O sea que ese consumo, tú puedes estar seguro que hace rato que va lejos. Bueno, podemos decir que 1.500 millones. Exactamente. 1.500 millones al año. Multiplicado por 95 es Exacto, lo que está asumiendo el gobierno. Pudiésemos llegar ahí. Sí, Ahora, aproximadamente. Ahora, para que tú veas en el diésel, por ejemplo, en las categorías de combustible de la resolución, está el diésel regular, el gasoil regular y gasoil regular EGP. EGP es empresa de generación privada. Ese diésel tiene otra categoría, no es subsidiado porque entra con el sistema de drawback, o sea, pagan y después lo devuelven con la ley de eficiencia recaudatoria. De 241 pesos es el precio de paridad de importación. Fíjate que el diésel regular es 138 pesos, el de es 241 pesos la paridad de importación. ¿Tú ves? Entonces, ahí hay más de 100 pesos de diferencia. También. ¿Qué es lo que debería costar? Ya. ¿Entiendes? En la misma resolución te dice cuánto debería costar sin subsidio. Sin subsidio, el diésel debería estar en 318, más de 318 pesos. El diésel. Oye, que es más barato que la gasolina aquí. Increíble. Entonces, mira, el gobierno está haciendo un esfuerzo sobrehumano, extraordinario en eso. No, cuando digo extraordinario, no es porque esté bien, es porque es fuera de lo ordinario. Sí. Porque no se crea, y yo veo eso, mucha gente aquí celebra eso porque cree que no lo está pagando. Sí, Eso se está pagando. Y hay un discurso también, los bienes, los combustibles, y que lo subieron y viéndolo como negativo. Pero es que si no se toman las medidas, Luis, no hay es que eso manera. se está pagando. Tú no lo estás pagando en la bomba, pero lo estás pagando en otra de ingresos fiscales, de ingresos tributarios. Eso está saliendo de las arcas del gobierno, porque si el gobierno no pagara ese subsidio, aquí no hubiera combustible. Cuando tú ves que hay, es porque el gobierno le está pagando a los importadores el subsidio. Sí. Es sencillo, porque si no, no hubiera combustible. Sí. Entonces, nosotros, no es verdad que es el gobierno que lo está pagando eso lo está pagando el contribuyente dominicano. Correcto. Eso no se puede tampoco jugar y ahí es donde viene mi crítica a las autoridades, que acabo de decir que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Sí. Pero ¿cuál es la crítica? Jugar a la demagogia con eso. El gobierno se preocupa por ti y subsidia, y quería hacer como propaganda con eso. Porque eso no es del bolsillo del gobierno, eso está saliendo del contribuyente dominicano. Y aquí tenemos que sentarnos, por eso yo decía el sábado pasado, que el liderazgo dominicano tiene que sentarse, porque eso es insostenible. Si eso dura 3 meses más, el golpe a las finanzas públicas va a ser inmanejable. Sí. Pero aquí se elige también el discurso de la subida de los combustibles. Claro. Como campaña, como elemento de campaña. Bueno, pero tanto lo hizo estas autoridades antes, cuando criticaron el hecho de que se subían los combustibles y atacaban la fórmula, la famosa fórmula. Ahora, cuando son autoridades, también el sector opositor también le está sacando su libreta. ¿Y tú no recuerdas el primer discurso ante la Asamblea Nacional del presidente Abinader, 27 de febrero de 2021? Que una de las frases con las que terminó ese discurso fue: en las próximas semanas estoy enviando un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley de hidrocarburos para el tema de los precios. Y lo volvió a decir el 27 de febrero de este año. Sí. ¿Y dónde está la ley de hidrocarburos? Ah, sí, ya yo la mandé. Y que tú acabas de decir que no era un problema de ley. Tú acabas de explicar por qué no es la ley. Pero por eso, porque eso se ha cogido como tema de propaganda política, de lo que son siervos, como escribió Julio Curi en Twitter hace unos momentos.
siervo de su propio discurso. Porque se habló demasiado de eso y ahora no hay cómo demarcarse. Pero tenemos que irnos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a nuestra segunda pausa. Volvemos. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.